Queridos, ¿cómo están? Estamos el día de hoy en un nuevo episodio con un nuevo invitado. Gran invitado, gran amigo, Óscar Preciado, la empresa Fondo Magno. Óscar ya había estado previamente con nosotros, tuvimos un inconveniente con la entrevista que tuvimos con él, cuestiones técnicas, y la tuvimos que volver a agendar y volver a grabar por segunda ocasión. Eso nos tomó casi, 2 años más o menos. Sí, más o menos. Para poder volver a cuadrar agendas, pero bueno, ya estás acá, amigo, bienvenido a Locos de Remate Podcast. Como ya te había comentado, en este podcast hablamos de remates hipotecarios en general. Y bueno, también trato de compartirles con la audiencia cosas que puedan aportarles valor. Gente que está o con un proceso como los que nosotros llevamos de remate, o que están interesados en entrar. Entonces, parte de lo que hacemos acá es compartir esto. Si quieres presentarte. Gracias. Pues complacido de estar aquí nuevamente, Mike. Sí fueron 2 años que parecieron más. Encantado de volver a participar, a colaborar, a compartir un poco de lo que hemos hecho, de quiénes somos. Y bueno, yo soy abogado de formación académica. Estudié en Guadalajara. Tengo viviendo casi 12 años en Ciudad de México. Siempre he sido litigante en activo, preferentemente en materia civil y mercantil. A lo largo de los últimos años he tenido la oportunidad de poder explorar algunos negocios de industrias que no tienen nada que ver, sin olvidar que Magno pertenece al grupo selecto de nuestros negocios, y donde evidentemente la expertise que tenemos es en la gestión de créditos o cuentas vencidas con garantías inmobiliarias. Eso es lo que el core business de Magno. Magno pertenece a un grupo donde hay 3 empresas más que prestan servicios correlacionados. Algunas administran inmuebles o activos productivos que ya fueron regularizados. No todos provienen de una industria de recuperación, algunos son tradicionales. También participamos en una SOFOM donde nuestra tesis de negocio es prestarle al mercado, a la gente que ya tuvo alguna contingencia de impagos y que se vuelven poco atractivos para los jugadores normales, los bancos normales, donde ya no son sujetos a crédito, pero tienen inmuebles que tienen un valor muy superior a la deuda que en ese momento existe, y nosotros entramos como la última oportunidad para que recuperen su propiedad o para que tengan un espacio de poderla vender o capitalizarse y liquidar la deuda. Somos un equipo de abogados y de financieros principalmente que tenemos presencia en 3 ciudades de la República, físicamente hablando, pero hacemos negocios en toda la República, en largo y ancho. Tenemos 5 años de haber creado la empresa. Hablo de Magno. Bueno, de hecho cumplimos 5 años en 2 meses. Estamos próximos a tener nuestro 5º aniversario y nos encanta hacer lo que hacemos. Nos apasionamos, nos consideramos que siempre estamos aprendiendo. Es una industria muy dinámica, muy cambiante, donde hay opiniones de diferentes expertos, no únicamente abogados ni financieros, sino también entran al juego peritos en materia valorativa, personas que conocen del real estate, de cómo se comporta en materia de absorción, en materia de comercialización. Nos encanta participar, estar ahí presentes. El valor agregado que hoy Magno le puede ofrecer a la industria de las inversiones o del negocio financiero inmobiliario es que tenemos la capacidad para poder desentrañar, para poder desmenuzar la información. Al ser de origen jurídicos, abogados, entendemos muy bien que hay una problemática traducida en un impago y que ese incumplimiento pues trae consecuencias múltiples. El tener la capacidad de poder leer ese origen, esa iniciación, nos permite poder tener un conocimiento técnico jurídico mayor y, pues bueno, después entender el comportamiento del crédito en el tiempo y el cómo el inmueble va variando su valor frente al mercado, de acuerdo a plusvalías o factores que inciden en su precio de venta. Correcto, sí, de hecho es simpático porque yo me acuerdo que cuando nos conocimos tenían ustedes probablemente unos 8 meses de haberse constituido en una reunión que tuvimos ahí con los Rotarios, y yo estaba a punto de empezar con la empresa también, entonces estuvo muy chistoso que nos llevamos como 1 año de diferencia. Tienen más tiempo también en haciendo este tipo de negocios. Háblanos un poquito de tu background. ¿Cómo antes de que crearas la empresa, qué hacía Óscar? Claro. Desde 4º semestre en Guadalajara participé en un despacho de litigio civil y mercantil
veía todos los asuntos que no querían ver los demás como el nuevo del salón, me los pasaban. No tenía ni idea de cómo hacer nada, de que era un juzgado. Tenía ideas pues de las novelas, de las películas, pero empecé desde cero. Empecé siendo mensajero, director de IBM traer esto, IBM traer lo otro. Y bueno, eso siempre tuvo la disposición, siempre tuvo la apertura. Mi gusto por el derecho está directamente influenciado por mi abuelo, que es la única persona que estudió derecho por lo menos de 2 grados de mis ancestros. Recuerdo mucho que él era un apasionado por la lectura, por el estudio, que tenía perfectamente claro en su ideología que él fue abogado porque tenía una obligación moral con su comunidad de poder contribuir y de poder participar en la repartición de justicia, ¿no? Que es tan complejo. Me acuerdo mucho de eso, fui el único que decidió estudiar leyes, derecho, y siempre crecí con esa concepción de entender que tener una cédula profesional como abogado, como licenciado en derecho, que no es lo mismo, implicaba una obligación mayor, ¿no? Siempre he sido partidario de la mentalidad que a mayor capacidad, mayor responsabilidad, y mientras más formado estás y mientras más privilegiado, por así decirlo, has sido, tienes una obligación mayor hacia con el resto de las personas. A eso venimos, o por lo menos esa es mi manera de concebir la vida. Y cuando empecé a litigar en este despacho de Guadalajara, pues tuve grandes experiencias, tuve grandes mentores, formadores, siempre he sido muy afortunado en ese sentido, me ha acercado a gente que me ha enseñado mucho. Estuve ahí 2 años más o menos, un poco más. Luego participé en un verano en una firma transnacional donde aprendí mucho de cómo funcionaba en el organigrama, el día a día, procesos, cómo automatizarlo, cómo funcionar un despacho de abogados como empresa, que es un gran reto. Y tuve la fortuna también de jugar fútbol a un muy buen nivel, a profesional, y eso me abrió las puertas para poder ser sujeto a una beca deportiva en la universidad privada en la que estudié. Grandes experiencias tuve y eso desarrolló en mí otras habilidades como el trabajo en equipo, la tolerancia a la frustración, el entender que conmigo no era suficiente, sino que tenía que saber poder colaborar con los demás y entenderme vulnerable. Y esa beca deportiva después se trasladó a la maestría. Cuando estuve a punto de terminar la universidad, vine a jugar a Ciudad de México y por acá, digamos que en ese momento el rival, la Universidad Panamericana, se acercó conmigo para hacer un ofrecimiento de una beca. Imposible decir que no, era demasiado positivo, demasiado real para que fuese cierto. Y aparte era la maestría que yo quería estudiar, que era una maestría en amparo. Opté por tomarla, aunque en un principio no lo hice. A los pocos días entendí que era una oportunidad de vida y me vine a vivir a Ciudad de México hace 12 años, como lo mencioné inicialmente. Y aquí en la ciudad tuve un proceso inicial complicado porque al despacho en el que me vine a trabajar no hubo un entendimiento, a lo mejor no ofrecí lo que ellos esperaban y terminé por salir, pero al poco tiempo el deporte me abrió las puertas otra vez para poder tener una oportunidad laboral y no retroceder, no volver a mi zona de confort, no regresar a mi ciudad que tanto amo, pero que no era el momento para seguir ahí. Y opté por quedarme, por arriesgarme. Hubo en especial una persona que me apoyó económicamente para que nunca tuviese ese pretexto económico de regresar. Y fui valiente, acepté el reto, me quedé. El fútbol me presentó con grandes abogados, con la selección mexicana de abogados amateur a nivel México, a la cual sigo participando y me siento muy orgulloso de ello, campeones en múltiples eventos. Y uno de los abogados del comité me conoció, habló conmigo, me dijo que mi perfil era parecido al de él cuando tenía mi edad y que tenía las puertas abiertas para trabajar en su despacho. Después acepté la propuesta, trabajé con él 5 años y no pude haber tenido una mejor formación. Fue un gran mentor de vida y profesional. Me enseñó a base de demasiadas cicatrices en donde me cuestionaba todos los días si había estudiado derecho o no. Porque cada día sabía menos. Cada lunes era un suplicio levantarme y saber que iba a llegar a un momento en donde me iba a evidenciar mi ignorancia, posiblemente, o en ese momento eso creía, pero con el tiempo y con su manera de ser me fue enseñando que si no creía y no confía en mis capacidades, nadie más lo iba a hacer. Y al poco tiempo me asignó una área, que es el área de recuperación de carteras vencidas, que siempre lo digo de broma, pero pues no necesariamente es broma, que los abogados pelucean mucho la recuperación, dicen que es el patito feo, que yo veo los asuntos millonarios de contratos, de incumplimientos, de proyectos macro, y la recuperación de carteras vencidas la ven como si fuese
La mazmorra, ¿no? Sí, o peor. Y en ese momento yo también la veía igual porque no la conocía. Entonces, pues no me quedó de otra porque también había condiciones colaterales y en un agradecimiento a esa persona, a Alfonso, decidí tomar el reto y a ciegas, tenía mucha autonomía, empecé a crecer, lo empezamos a hacer muy bien. Aún permanecen conmigo un par de personas que estuviesen en ese despacho. Creo que eso habla mucho de lo que somos y lo que hemos tratado de ser. Y estar dirigiendo esa área en particular me permitió poder tener mucha relación con gente, tomadores de decisiones, con directores de recuperación, de finanzas, de proyectos, de negocio, y nuestra capacidad jurídica para poder recuperar créditos se fue moldeando. Ya no nada más éramos los abogados que no dejábamos ni respirar a los funcionarios, exigiendo y pidiendo que los tiempos se acortaran, promoviendo N cantidad de demandas a diestra y siniestra. Nos tocó llevar embargos en las zonas más oscuras del país y también en las más lúcidas o en las más opulentas. Y al día de hoy seguimos diciendo que no hay tanta diferencia, honestamente. Sí, ¿no? Pero eso nos permitió tener un bagaje importante, que nadie nos contara qué era la recuperación. Y la realidad es que no es un área del derecho que implique ser un erudito. No implica que tengas que ser el mejor el mejor analista o el mejor dictaminador. Implica que tengas un entendimiento del impacto que genera el tiempo en los tiempos en los que recuperas. Todo es eso. Todo es financiero. Y el abogado no terminamos de ser un prestador de servicios que alimentamos la matriz del modelo financiero con el que el banco toma la decisión para vender o no vender, liquidar o no liquidar o reestructurar. De esa manera empezamos a ser invitados a los rankings de los abogados top en el país. Personalmente fui en representación del despacho. Me sentí muy honrado de estar ahí, de ver nuestro nombre hasta arriba, cuando había cientos de despachos en todo el país. Y eso nos fue creando convicción de que algo estábamos haciendo bien y que teníamos que encontrar pronto la forma en la que fuera rentable. Ya no nada más ser buenos, sino que fuese rentable. Y a los 5 años de estar en ese despacho, inicialmente estuve en el despacho 2 años, terminé la maestría en esos 2 años. Era el alumno, el segundo más chico. Tenía compañeros en ese momento que eran directores jurídicos de instituciones gubernamentales, que había magistrados, había secretarios proyectistas de la Suprema Corte de Justicia que han dictado o emitido proyectos que han cambiado la forma en la cual hoy este país se conduce. Y yo en ese momento no tenía ni idea de muchas cosas que ellos ya dominaban. Eso también fue un gran reto, porque lejos de sentirme menos, pues yo era como el bicho raro y el que les caía bien muchas veces y el que hablaba de cosas distintas. Entonces supe hacerlo bien, supe adquirir los conocimientos. Me fue muy difícil poder pasar algunas materias tan técnicas a maestros que les valía gorro que tuviera yo 23 años. Me exigían como si tuviese 55. Pero bueno, al final tengo mi título, conocí mucho, me relacioné y empecé a entender el mundo jurídico en sus más grandes niveles en el país. Después me independizo o más bien salgo del despacho para buscar independizarme, para explorar qué proyecto iba a llevar a cabo. Y en ese lapso fueron 2 años más o menos en el que estuve explorando alternativas. Conocí un par de personas que me aportaron bastante. Cometí algunos errores que por suerte no fueron tan costosos. Me fueron abriendo la mente, sabiendo que ahora no nada más bastaba con ser buen financiero y con buen abogado, sino que ahora también tenía que entender impactos fiscales, contables, administrativos y una cantidad de ámbitos que circundan este negocio. Y bueno, fue una buena escuela. Insisto, no hubo ninguna pérdida que lamentar, simplemente buenas enseñanzas. Y después, justo iniciando la pandemia, un poco antes, conozco a mi actual socio, Eduardo, que es un crack. Es una persona con la que nunca fue mi amigo, que eso también es una de las enseñanzas que he adquirido, que no necesariamente con tus amigos tienes que hacer negocios. Parece que es a fuerzas, pero no va por ahí. De hecho, yo creo que es más posible que te vuelvas amigo de tu socio a que socio de tu amigo, ¿no? Correcto. Gran enseñanza de vida. Y aparte que la sociedad y el negocio es delicadísimo. Es meterte a la cama con alguien en el negocio, hablando profesionalmente, y es muchas veces igualmente de importante y sensible que un matrimonio per se. Tuve la fortuna de conocer a Eduardo en una presentación de una venta que yo estaba buscando hacer, y
En la pandemia todo estaba cerrado, o aparentemente todo estaba cerrado, y buscábamos la forma de movernos porque éramos muy inquietos y nos entendimos. Recuerdo N cantidad de ocasiones en las que viajábamos en carretera a toda la República, literal, y no teníamos nada más que hablar. Y pues, aunque muchas veces ya no queríamos hablar, teníamos que hablar, porque si no, pues el silencio era más aburrido. Y yo le trataba de vomitarle toda mi información, todo lo que sabía. Él es una gran esponja, es un gran canalizador de información y es alguien con quien me entiendo muy bien. Y con el paso del tiempo, un día me dijo, oye, pues vamos buscando la forma de hacer algo juntos. Y le pregunté que a qué se refería. Me dijo, no, pues déjame participar de alguna forma en tu proyecto. Y la verdad es que acordamos las participaciones y los términos generales en una sentada. Ni siquiera fueron sesiones, déjame masticar, déjame pensar. Fue probablemente con mucha ignorancia en ese momento, pero con una gran corazonada. Con buena voluntad, ¿no? Sí, con una gran corazonada de saber que algo teníamos que hacer porque sí éramos muy compatibles. Y de esa manera nace Magno en julio del 2020. Magno comienza con una tesis, con una idea de negocio que es muy diferente a lo que hoy somos. Es típico, ¿no? Sí. Empezamos creyéndonos omnipotentes, sabelotodos y que nadie nos iba a decir qué hacer. Empezábamos comprando cualquier tipo de asunto que se veía bueno, ¿no? Decíamos, es una buena garantía, es un buen inmueble, está bien ubicado, me va a costar barato, entre comillas. No considerábamos los impuestos relativos de dominio, no considerábamos los impuestos, los ISRs, la comisión de brokeraje, N cantidad de factores que alteran, que inciden este negocio. Y empezábamos levantando inversión de manera informal, por no decirlo de otra forma, o sea, no sofisticada, para que tampoco suene a susto, y incumplimos muchas veces en plazos, principalmente porque proyectábamos plazos a partir de una matriz inexistente. No teníamos una fórmula de poder hacer un forecast, de poder decir, en esta sesión de derechos litigiosos del inmueble que está ubicado en San Juan de Aragón, en Ciudad de México, que está en una etapa de pruebas o de alegatos, me voy a tardar 18 meses. Bueno, ¿y qué te dice que vas a estar, o en qué te basas para decir que son 18 meses? Pues era más presuncional, era más al tanteo que un razonamiento objetivo. Y eso nos hizo que incumpliésemos con muchos inversionistas, nos hizo que nos retrasáramos y que nuestras utilidades pues se extinguieran y que peleáramos el retorno de capital ya únicamente. No había un negocio financieramente hablando. Eso nos fue enseñando y haciendo ver que teníamos que ser muchísimo más responsables de la forma en la cual hacíamos negocio, y eso nos fue, creo yo, a una corta edad de la empresa, entender que no todas las oportunidades son oportunidades o no para nosotros, y que había que asegurarse de muchas más aristas para pretender ganar dinero de esas inversiones. Eso es un poco de cómo inició y del background, Mike. Buenísimo. Mira, hay dos cosas que me gustaría rescatar un poquito. Una, el punto en donde comentas, ¿no? Que es algo que pasa mucho y que no me vas a dejar mentir. Cuando llega un abogado muy abogado, nos ha pasado N cantidad de veces con algunos clientes que traen a su gente de confianza. Y obviamente tú les abres la puerta, ¿no? A los documentos, a todo. Pero una cosa es ser abogado, puede ser el mejor abogado litigante, pero no precisamente el consejo del abogado es el mejor consejo para hacer negocios. ¿Por qué? ¿Por qué crees que pasa eso? Lo comentabas tú en el aspecto de que te volviste muy buen litigante y digamos, en la marcha tuviste que entender que no nada más era tener un buen litigio, tener un buen asunto, sino que había N cantidad de cosas más que considerar que te volvieron más empresario que abogado, ¿no? Que creo que eso es lo que este negocio requiere, porque al final del día, también lo comentaste, llega un punto en donde te das cuenta que hay muchas otras cosas que tienes que meter a tu matriz para tomar una decisión, y que no todos los negocios, por ser buenos, van a ser negocios buenos para ti, porque tú estás buscando tu margen, ¿no? La pregunta aquí puntual sería, ¿cómo fue esa transformación en tu caso particular o como empresa, ¿no? Porque también me imagino que eso a nosotros nos pasó, a ustedes también seguramente les pasó y nos lo acabas de compartir, en donde te das cuenta que con lo mucho que sabes no te alcanza, ¿no? O sea, como para realmente hacer de esto un negocio rentable. ¿Cómo fue esa transición? ¿Cuáles fueron esos insights que te fueron llevando? Esa transición a la cual te refieres, la realidad es que no hay un momento, un evento en el cual yo me dispusiera a cambiar
mi mentalidad o mi formación o el perfil en el cual asumía las cosas. La verdad es que fue gradual, fue bastante paulatino y no me di cuenta. Cuando ya me di cuenta era cuando mi esposa, por ejemplo, me escuchaba hablar y me decía, hablas como un financiero, o sea, sostienes una conversación perfectamente con un administrador de portafolios de inversión, con un manejador de fondos de capital privado, de family offices, y te hace entender perfectamente. O sea, tienes una concepción y una terminología bastante sofisticada, siendo que jamás estudiaste nada de teoría financiera, ni un diplomado ni cursos. La realidad es que ha sido empírico. Ujú. Entonces, no fue un momento en el que yo dijera, tengo que hacerlo. La vida y el negocio me fue enseñando cuál era el camino. Vas resolviendo, ¿no? En el camino. Ahora, también tienes, si no me equivoco, un financiero en casa, ¿no? Que es tu esposa. Sí, sí, Carla es una mujer espectacular. De hecho, también la conocí antes de crear a Magno, igual que Eduardo. Yo no creo en las coincidencias a esos niveles, ¿no? Porque luego uno cree que nada es coincidencia o que sí, pero me parece que es muy absolutista. En mi caso, creo que esas cosas de conocer a uno de mis socios más importantes actualmente y a mi esposa en un momento tan cercano, tuvo que ser influenciado por el momento en el que yo personalmente estaba atravesando, las puertas que tenía abiertas. Carla me ha enseñado cantidad de cosas infinitas, pero sobre todo el hecho de tener una financiera en casa, pues hacía que también significara para mí que desafiara mi ego, que dijera, no puedo no entender. Porque también en la pandemia, cuando íbamos en carretera, ella estaba en su computadora trabajando y hablaba de eso, de tasas de interés de retorno, de forecast, de proyecciones, de el valor del dinero en el tiempo, etc, etc. Y por más que yo creía que entendía, la verdad es que no. Y eso fue ayudándome a masticar a una temprana edad el negocio al cual hoy me dedico y me ayudó bastante. Buenísimo. Oye, ahora, por otro lado, también hablábamos o bueno, más bien nos compartías del tema de cómo proyectabas el avance de los proyectos a través del tiempo. ¿Qué cambios hubo para poder sofisticar un poco más esta parte, ¿no? Yo sé que todo mundo y todas las empresas debemos de tener una forma específica de dictaminar nuestros asuntos, no nada más jurídicamente, sino también comercialmente y financieramente, que es lo importante, ¿no? Si estamos haciendo un negocio. ¿Cómo fue que esto se hizo más sofisticado en el caso Claro. de Fondo Magno? Claro. Cuando creamos Magno, se trasladaron algunas de las personas con las que trabajaba anteriormente, como lo mencioné, y estas personas nos ayudaban bastante a poder entender los tiempos, que era, bueno, dentro del negocio de los remates hipotecarios, o como les queramos llamar, hay cuatro especies principales, ¿no? Las sesiones de derecho de crédito, las sesiones litigiosas, las sesiones adjudicatarias y las compraventas con o sin posesión. Estas son las cuatro especies, ¿no? Bueno, entre uno y otro hay todas las diferencias del mundo y hay todas las similitudes del mundo, sí, ¿no? Entonces, la forma en la cual empezamos haciendo el negocio fue, vamos a ponerlo en un Excel en donde tratásemos de verlos de manera distinta para diferenciar y poder justificar de cierta manera los plazos que estamos proyectando. Siendo, por ejemplo, que el que más riesgo implica, o sea, en tiempo, traducido, el derecho de crédito, el que aún no se judicializa, ¿no? Pero que hay una morosidad, o puede que no, pero pensando en que sí la hay, pensábamos, de acuerdo a nuestra experiencia durante 5 años como abogados, coordinadores de recuperación, con N cantidad de bancos o FOMs, bueno, nuestra lógica nos hacía pensar que eran 30 meses, pero nunca vaciamos una información. También en ese momento no había la tecnología que hoy había para poder tener data analytics y para poder saber, sin necesidad de hacerlo manualito, cuánto tiempo nos estábamos tardando en hacer las cosas. Y en ese momento no hablábamos con fondos de inversión. En ese momento no hablábamos a un nivel financiero con administradores de carteras. Era todo empírico. Entonces decíamos, oye, no sé, hay un abogado brillante dentro de nuestro grupo que se llama Samuel, que nos sentábamos y decíamos, oye Samuel, a ver, ¿qué opinas de un asunto así? Oye, ¿te has sentido que sean 30 meses? Sí. Ok, pues 30 meses, ¿no? Sí. Pero nunca hubo como tal un análisis de la información objetivo. No había bases objetivas para poder tomar una proyección real. Entonces lo hicimos al tanteo. Al tanteo sin que suene irresponsable. Sí, o sea, el tanteo, ¿no? Obviamente considerando un track record de otros asuntos que, a ver,
¿cuándo te has encontrado un asunto igual a otro, no? O sea, sí, no. nunca. Entonces, y te lo digo porque nosotros también en algún momento cometimos ese error, ¿no? Bueno, pues los últimos 3 que llevamos en esta etapa similares a tomaron tanto tiempo, pues podemos poner ese tiempo. Antes de que se creara internamente lo que es el 360 que nosotros llamamos, ¿no? Que es prácticamente lo que todo mundo hace, ¿no? Un buen análisis en donde tratas de meter todas las variables que van a crear una diferencia en tu proyección, ¿no? Así es. Ahora, ¿eso cómo lo sofisticaron? ¿Cómo fue que ustedes lograron cambiar eso a algo mucho más certero, que tuviera más sustancia? Ok. Los ciclos en los cuales empezamos a hacer negocio, a levantar inversión cuando empezamos Magno, pues nos dieron 18 meses, digamos, de gracia para poder entender que no estábamos haciendo lo correcto, porque no eran cortoplazos hablándose de días o de semanas. Claro. Entonces, digamos que nos tardamos en entender. O sea, yo hubiese querido, y si pudiese regresar el tiempo, claro que me encantaría. No soy de los que dice que no. A mí sí me gustaría, para no haber, digamos... para hacerlo mejor. Para hacerlo mejor y no para haber generado tantas insatisfacciones con inversionistas en donde no hubo utilidades esperadas. Pero bueno, eso ya fue, ya pasó, ya entendimos. Entonces, a los 18 meses empezamos a darnos cuenta que estábamos quedándonos cortos en las proyecciones. Empezábamos a ver que no nos íbamos a acercar a los eventos de liquidez, a las adjudicaciones, a las reventas de los inmuebles, a las liquidaciones, negociando con los deudores y demás, y empezamos a sofisticarnos. Cada vez trajimos a la empresa personas con un conocimiento técnico aplicado a donde había lagunas en nuestro negocio, ¿no? Directores jurídicos, directores comerciales, gerentes financieros, administradores más calificados, gente que trabajó en la industria con los proveedores con los cuales actualmente hacemos negocio, y empezamos a tener un comité interno mucho más sofisticado, donde ya no nada más era lo que los fundadores decían que iba a ser, sino que ahora había contraposiciones y de manera argumentativa nos empezaron a enseñar en dónde estábamos fallando, y de esa manera empezamos a ser mucho más conservadores. Y también para ese momento pues fuimos creciendo y fuimos teniendo conversaciones con terceros, con jugadores importantes en la industria que afectan directamente a la industria, administradores de carteras, que los hay en el país, debe haber unos 4 o 5 las más grandes. Hablamos ya con ellos y nos enseñaban, escuchábamos, era como un salón de clase en el cual escuchábamos hablar por qué ellos proyectaban de esa manera su negocio, y empezábamos a ver que el plazo normal eran 60 meses, ¿no? ¿Y por qué 60 meses? Bueno, porque es el plazo de un fondo estructurado. O sea, la gente que hace inversiones reales, o sea, una inversión per se, no el hecho de meter dinero para luego conseguir una utilidad. Un inversionista sofisticado. Así es. ¿No? Hablando. O sea, son largos plazos. O sea, los cortos plazos no son propios de un fondo como tal. Entonces, empezamos a hilar la información y empezamos a entender que teníamos que ser mucho más conservadores, más responsables en lo que estábamos haciendo, y empezamos a adoptar parte de su ideología, pero tropicalizándola con la forma en la que queremos diferenciar nosotros. Y de esa manera nuestras proyecciones las empezamos a modificar. Tenemos una fórmula en la cual hoy día proyectamos, que es una fórmula que está basada en un track record nuestro. A pesar de que hay indicadores macro, los cuales tomamos en consideración, tenemos un track record de 5 años, ¿sí?, que nos permite poder tomar decisiones muy objetivas. Y nuestra mira está mucho más afinada. Sí, también, a ver, justo ese es un buen tema, porque la forma en la que dictaminan ustedes probablemente es muy diferente a la que dictamino yo, pero eso también obedece un poco al tipo de cliente al que te diriges, o el tipo de asuntos en los que estás especializado, o a lo mejor tu gente. Hay muchas cosas que considerar, y por eso yo siempre digo que hay que hacer un buen análisis, pero también hay que considerar las limitaciones de tu propio equipo, ¿no? Tienes que conocer también tanto las fuerzas como las debilidades, ¿no? Y es súper importante para hacer este tipo de análisis. Ahora, hablabas de la diferenciación. ¿Qué es lo que hace diferente a Magno? Es una buena pregunta, y probablemente la más importante de todas, porque no estamos inventando el hilo negro de nada. Claro. No somos los innovadores del año, ¿no? Ni lo pretendemos. Respetamos mucho quienes sí, pero no es nuestro caso. El valor agregado que genera Magno en la industria es la capacidad para poder desmenuzar la información. Como abogados de cepa que somos, tenemos una capacidad para poder
tener un colmillo más afilado y saber el juicio que estamos adquiriendo o el expediente que estamos adquiriendo, cuánto tiempo nos vamos a tardar a partir de situaciones que son, por ejemplo, la jurisdicción que se pacta en el contrato de apertura de crédito, saber si, porque ese SOFOM que se constituyó, vamos a decirlo, en Veracruz, únicamente estableció que en Veracruz se podían llevar a cabo el juicio. Eso incide en la forma de hacer negocio, Claro. porque hay que ver cómo están los tiempos de los tribunales en Veracruz, ¿no? Hay que ver si son más lentos, más rápidos, porque eso es una gran razón para pensar en voltear a ver, adquirir ese negocio o no. La capacidad en la que tenemos para poder desmenuzar la información y analizarla y traer producto a la mesa es el valor agregado que genera Magno. Producto me refiero a, después de 12 años de tener una credibilidad real en el negocio, con originadores de deuda, con administradores de carteras, con inversionistas sofisticados y no sofisticados, permiten que se nos abran las puertas constantemente. O sea, ayer, por ejemplo, tuvimos una reunión con una dirección de un banco que va llegando gente nueva y sabe de nosotros, nos invitan a que contribuyamos en la forma en la cual ellos pueden tener más ventas de carteras, de portafolios y demás. Eso nos convence que la voz que tenemos es una voz que participa en la industria y la afecta. Eso nos abre las puertas para poder hacernos de mejores productos, de mejores negocios. Y el hecho de que el asunto llegue más virgen, más genuino, pues hace que se vuelva más atractivo porque no hay tantos terceros a los cuales hay que pedirles información y luego eso desinhibe las ganas de invertir en ese negocio en particular. En resumen, entonces, Mike, yo te podría decir que son dos. Una es la capacidad para poder desnudar la información, de analizarla y canalizarla. Y la segunda es el nivel de producto que podemos adquirir y traer a la mesa. Ok, interesante. Está muy bueno. Ahora vamos un poquito más hacia el tema de ejecución. Es un hecho, y yo creo que lo hemos visto a lo largo de los últimos meses, que están habiendo cambios. Hablando de una reforma, que si bien todavía no está bien definido, pues ya está teniendo afectaciones, ¿no? En tiempos, en plazos. Nosotros en lo particular tenemos varios asuntos que están pues ya con un rezago, ¿no? Por temas de extinciones de juzgados, temas de por ejemplo, tienen mucho trabajo, ¿no? Te acordaban en 5 días, ahorita te acuerdan en 30, incluso más, ¿no? O de pronto te duermes y te mandan al archivo, ¿no? O sea, cosa que no sucedía antes. ¿Cómo ustedes están abordando ese tema? Digo, eso creo que sí, como empresas, pues tenemos nosotros una obligación de pues actuar, ¿no? Ver de qué forma podemos hacerlo distinto. ¿Qué está haciendo Magno o Nova para acelerar esto, ¿no? O para más bien frenar la desaceleración, ¿no? Claro, es una gran pregunta y es sin duda una de las problemáticas que hoy nosotros como colegas tenemos en nuestro pipeline, ¿no? En la agenda hasta arriba. Fíjate que te comparto que tenemos más o menos 8 meses en los que estamos participando en un levantamiento de capital en Estados Unidos para conformar nuestro primer fondo estructurado de inversión en un nivel AAA. Y ha sido un gran reto poder picharle, poder conversar con administradores de patrimonios, de familias, con fondos en Estados Unidos, y porque ahí están basados, pero en realidad es dinero de todo el mundo, en los cuales imagínate la complejidad de que llegue Óscar o Eduardo de Magno y bueno, el hecho de que estén ahí pues supone que algo han hecho bien, ¿no? Porque a quienes contrataron los pusieron en esas conversaciones. Ha sido un gran reto porque no nada más estamos tratando de convencer de que lo que hacemos está bien y que ha generado buenos números en nuestro track record, sino que estamos yendo contra la marea porque estamos queriendo generar certidumbre respecto de invertir en nuestro país. O sea, cuando llegamos ahí no nada más tenemos la bandera de Magno, tenemos la bandera de México, inclusive por encima de la Magno, porque Magno hoy tiene operación únicamente en México. Entonces, si yo no convenzo en situaciones macroeconómicas, macropolíticas, a un inversionista de que México es un buen destino para su dinero, no importa qué tan bueno sea Magno, porque no tengo todavía operación fuera de México. Correcto. Eso es muy, que nos genera mucho orgullo porque tenemos que estar al día y tenemos que ser conscientes y también muy honestos con las problemáticas y con las oportunidades que ofrece nuestro país en la actualidad. De esa manera,
Creo que hemos podido hacerlo bien. Sí ha habido quienes nos han dicho, Oscar, México no es el momento, por lo menos bajo nuestra consideración. Gracias por el tiempo, respetamos, esperamos que en un momento a futuro podamos volver a conectar. Pero la mayoría no han sido así. La mayoría son gente que viene de la India, son gente que viene de Pakistán, son gente que viene de Rusia, en donde, ¿qué les vamos a decir lo que son problemas? Claro. O sea, en 5 años en Magno me ha tocado lidiar, bueno, en 13 años, para irme un poco más extenso, me ha tocado lidiar con una cantidad impresionante, terremotos, huracanes, extinciones de juzgados, pandemias, pero porque se han inundado, o sea, una cantidad de problemáticas que honestamente la reforma sí es uno de los grandes retos, pero no va a ser el único ni el último. Claro. Hoy es lo que nos toca lidiar, hoy entendemos que la forma de poder dar la vuelta es adaptarnos al sistema, ser responsables, ¿no? Contribuir para que la gente que queda al frente de los juzgados, de los tribunales, sea gente lo más capacitada y lo más éticamente responsable, porque claro que tenemos incidencia en poder afectar eso, pero no nos asusta. O sea, al final es un derecho privado en donde es un litigio entre civiles y premiamos y apostamos a que nuestra negociación o la finalización de nuestro negocio va a ser positiva porque estamos formados y tenemos la capacidad de poder adaptarnos a un sistema nuevo. Correcto. Sí, es algo que tiene mucha certeza, ¿no? O sea, al final del día no es el primer problema con el que nos topamos, ni va a ser el último, ¿no? Probablemente tendremos otros nuevos en el futuro. Definitivamente es un hecho. Ahora, ¿tú crees que es un buen momento real para entrar al negocio, a pesar de todo? Sin duda. Digo, esto es un poquito más para ellos. Yo sé que lo es, ¿no? Pero un poquito más para la audiencia, ¿no? Claro, a ver, a río revuelto ganan los pescadores. Nuestra materia prima es el distress asset, ¿no? O el también conocido activos en conflicto, que por naturaleza, por esencia, ya hablamos de que hay problemas. Claro. ¿No? ¿Qué mejor escenario para un activo problemado que cuando hay un ecosistema problemado? Eso, la forma en la cual Magno decide levantarse todos los días y ver el negocio es, todos están asustados, hay una incertidumbre importante. Es el mejor momento. Hay mucho escepticismo. ¿Y cuándo los patrimonios realmente crecen? Cuando hay ese miedo a poder sacar el dinero a la calle, ¿no? Correcto. Creemos que es un gran momento para poder hacer negocios. Creemos que es un gran momento. Cash is king. Hoy quien tiene la liquidez es quien manda. Y hoy es el momento para poder generar márgenes muchos más altos que cuando hay una economía estabilizada. Bueno, pues esa es una gran opinión. Yo coincido contigo y sin duda creo que, no es la primera vez que lo digo, pero es un negocio anticrisis, ¿no? Es un negocio que lejos de desestabilizarse se fortalece con el caos y es algo que muy poca gente entiende y que probablemente hace que mucha gente tenga mucho miedo. Pero al final del día, como bien lo comentas, un buen pescador no se mete con una canoa al mar. Un buen pescador prepara todos los días el buque con un gran equipo, tiene gran noción de cómo es el mar y entiende a dónde se va a meter, pero sale con la pesca de todos los buques que no entraron, ¿no? Al final del día eso es algo bien importante que el negocio nos da y es un entendimiento que pocos tienen sobre esto, pero al final del día lo importante es encontrar empresas que realmente generen esta certidumbre, que realmente sean confiables, ¿no? Y que puedan sostenerlo. ¿Por qué? Porque el dinero sigue allá afuera, ¿estamos de acuerdo? Sí. Solamente la gente tiene un poquito más precaución sobre dónde lo está poniendo, ¿no? Obviamente va a haber preguntas más sofisticadas y en medida que las pueda resolver, pues el dinero va a estar ahí, ¿no? Y vamos a agarrar todos buena participación en este caos. Ahora, ya yéndonos un poquito más hacia otros temas, me gustaría abordar un poco más sobre... Yo sé que eres deportista, actualmente sé que estás muy metido en el pádel. No nada más tú, sino también a nivel familiar. Me gustaría hablar de eso, pero primero me gustaría hablar de un emprendimiento que tienes que me gusta mucho, que son los hostales, Straw Hat. Háblanos, no me quiero meter tanto ahí, pero me gustaría que nos compartas un poquito porque sé que te apasiona. A mí en lo particular, las veces que he estado ahí, me ha resultado un concepto completamente muy, muy interesante, pero sobre todo completamente único. ¿Qué nos puedes decir de Straw Hat? ¿Qué no les puedo decir de Straw Hat? Vamos, tengo un bebé humano y tengo un par de bebés no humanos. Straw Hat sin duda es el rebelde, es el que nos genera
grandes satisfacciones y también grandes jalones de orejas. Straujat está ligado a Magno en el sentido de que mi gran misión de vida es poder trascender en algún sentido. Y cuando decidí fundar Magno, lo hice pensando en que tenía la capacidad para poder fortalecer los patrimonios y para poder hacer crecer el dinero y también generar oportunidades a gente que antes no tenía accesos en el negocio de los inmuebles hipotecados, problemados. Y Straujat es otro de las grandes industrias en las cuales creo que hay buena apertura para agentes de cambio. Straujat es una empresa que participa en la industria de la hospitalidad. Nos dedicamos a generar proyectos turísticos y de entretenimiento. Y yo creo que la hospitalidad es la industria friendly para poderle generar un bien al mundo, porque es muy genuina. La capacidad de poder conectar a la gente hace que se disminuya el racismo, hace que se disminuya la intolerancia hacia culturas que creíamos odiar, pero que nunca nos habíamos tomado una cerveza con ellos en la barra y nunca entendimos que éramos iguales, solo que a uno, pues a lo mejor le gusta vestirse más que al otro, que eso es totalmente irrelevante. Straujat nace hace 8 años más o menos en un viaje a Asia, donde voy con unos amigos y en una decisión que tomo de dejarlos para ir a conocer una isla por mí solo, conozco en una estación de camiones a Pedro, que es mi socio carismático y el alma. Es un artista. Lo conozco y nada extraordinario en ese momento. Compartimos 10 horas de camión y hablamos poco y nada. Hablé de los temas que me gustaban a mí, que los odia. Por ejemplo, el fútbol. Aunque sea de Brasil, odia el fútbol. Y intercambiamos redes sociales. Digamos que fluyó la energía en ese momento. Y después él vino a México. Estando en México vi que no fueron unas vacaciones tan cortas, sino que llevaba meses viviendo en la Riviera Maya. Y luego me buscó para conectar. Me dijo que su sueño de vida era emprender un hostal y que la persona en la que confiaba en México y que además era abogado era yo. Entonces me mandó un direct message un tanto sustancioso que lo estaba leyendo yo un lunes a las 2 de la tarde en pleno tráfico de la Ciudad de México, vestido de traje, corbata, en mi otro perfil, en mi otra faceta, la más formal, y dije, wow, yo soy un viajero por naturaleza, me encanta hacerlo porque abre el mundo y el criterio lo robustece. Y dije, no, quiero ser tu abogado, quiero ser tu socio, vamos a hacerlo. No sabía lo que estaba haciendo, por supuesto. Lo hice con una venda en los ojos y ya que empecé a caer en cuenta que eso era real, pues se salió de las manos, en el buen sentido de la palabra. Fundamos Straujat en Tulum y las vivencias que he tenido yo han sido de vida y no las puedo explicar en una podcast tan fácilmente, pero te podría decir, Mike, que tener Straujat es tener una plataforma de poder enseñar al mundo, uno, que México es un gran país, que México vale la pena venir a conocer y que no hay ningún país de hospitalario como México. Y número 2, poder contribuir en el mundo en el sentido de ser lo más genuino posible. No ser alguien que no somos, y porque creo que ahí los complejos luego son grandes issues que mal trabajados terminan mal. Y Straujat es una gran plataforma para poder enseñar a todos que no importa cómo vengas, ni si traes sandalias o no, o descalzo o sin playera, o si no te has bañado hace una semana. Aquí en la barra, con una cerveza en la mano o sin cerveza, con lo que quieras tomar, tenemos la capacidad para conectar y no importa de dónde vengamos ni qué pensemos. En ese momento somos iguales. Y hablar de sandeces nos permite poder conectar y poder ayudarnos a darnos cuenta que somos humanos todos, que tenemos culturas por la forma en la cual hemos sido creados, pero que no somos tan diferentes de como creemos. Eso creo que es trascender. Eso creo que es dejarle al mundo una huella y poder decirles, dejémonos de pelear tanto. O sea, comencemos a entender que lo material es muy importante porque es un gran facilitador, no hablando del dinero, pero hay cosas más importantes, como lo son el hecho de reconocernos iguales, o si no iguales, sí muy similares en los fundamentales de la vida. Sí, A todos nos gusta la pizza, ¿no? A todos nos gusta la playa, a todos nos gusta un buen concierto, y no importa qué religión seas. Sí, bien lo dijiste, ¿no? O sea, a veces pensamos que tenemos un abismo de diferencias entre el de al lado porque, bien lo dices, no se ha bañado en una semana, pero cuando te sientas a platicar con esa persona resulta que eres más similar de lo que piensas, ¿no? Y muchas veces estos estereotipos o estas
presunciones o prejuicios nos hacen crear estas barreras, ¿no? En donde no le das permiso a alguien que entre a tu espacio, ni tú te das permiso de entrar al espacio de alguien más, por justamente tener un prejuicio en medio, ¿no? Oye, qué chingón, me gusta mucho, la verdad es que yo ya fui a Straw Hat, si pueden, vayan, no se lo pierdan. Es un gran lugar, gran fiesta, gran gente, gran equipo el que tienes. No he tenido oportunidad de estar en Tulum, pero ya habrá oportunidad porque sé que van a tener muchos años más, porque es un gran proyecto. Échenle un ojo, por ahí les vamos a dejar las redes para que se den una vuelta. Y hablando de Straw Hat, perdón que te interrumpa, bueno, nunca mencioné, pero al tú haber dicho que no fuiste a Tulum es porque fuiste a Puerto Escondido. Claro, porque ahorita tienen Tulum y Puerto Escondido, sí, ¿no? Mi tierra oaxaqueña, grandes personas por allá. Qué diferente es la gente dentro del México. Hay tantos Méxicos, pero bueno, qué increíble es poder contribuirnos y aportarnos todos como mexicanos. Pero lo que te quería decir es que en unos días vamos a tener la fortuna de poder anunciar en nuestro tercer destino. En un par de meses estaríamos inaugurándolo, pero es un proyecto que nos llena el alma y que creemos que va a ser el epicentro de lo que Straw Hat ha buscado hacer en 5 años. También Straw Hat tiene 5 años, 4 meses. Ya ven por qué les digo que la numerología me persigue, nos persigue y bueno, estén atentos. Oye, entonces no nos vas a decir dónde. No te puedo decir porque mis socios me cuelgan. Pero te vas a enterar pronto. Se va a enterar pronto. Vale, pues esperamos esa noticia. Ahora ya para ir un poquito al cierre, háblanos de 2 cosas que yo sé que te apasionan también, que es el deporte, el fútbol y el pádel, ¿no? Que ahorita sé que le estás dando muy duro al pádel. Una, ¿cómo fue esa transición? ¿Cómo pasas del fútbol al pádel? Y 2, ¿qué es lo que te llena de actualmente estar tan involucrado en el pádel? Claro. Bueno, esa es la otra industria a la cual me refería, el deporte. El gran formador, ¿no? Y el gran jugador que todo mundo dice que lo es, pero a veces omitimos la importancia de tener una formación de la mano del deporte. A ver, el fútbol es el deporte más hermoso del mundo, ¿no? Eso no está en discusión. El deporte ha parado guerras, el deporte ha paralizado el mundo, el deporte mueve montañas, extingue religiones, extingue intolerancias. Es un deporte en el cual yo sigo disfrutando. Carla se ríe de mí. Y hay algunos amigos también más, pero el hecho de yo pararme en un estadio es como un niño chiquito. O sea, se me eriza la piel. Cuando juega mi equipo, el Atlas, se me eriza como 15 veces por partido la piel y es algo que no puedo explicar. Es un sentimiento muy genuino y me encanta y deseo nunca tener que dejar de sentirlo. Yo te voy a confesar algo. Yo tengo grandes amigos que son grandes apasionados del fútbol. Y he tenido la oportunidad de estar viajando con ellos y compartir su pasión porque justamente es como que, oye, vamos al partido tal. Yo no soy gran admirador del fútbol, no me gusta sentarme a ver ningún deporte ni la televisión. Practico box y practiqué box muchos años y también fútbol de chico. Me gusta en sí jugarlo, no tanto verlo, pero las veces que he ido a un partido, por ejemplo, la primera vez que estuvo Mbappé con Messi en París. No puedo explicarte la envidia que me daba el no poder ser tan apasionado, ¿sabes? Porque veo cómo lo disfrutan, y siento, obviamente, se siente la energía, estás ahí en el estadio, la porra y todo ese rollo. Me llevó a otro lugar, ¿sabes? En donde yo no sabía que podía sentir tanto en un estadio. Y la verdad es que me da mucha envidia de la buena cuando veo gente tan apasionada al deporte que es... Digo, a mí me gustaría hacerlo, pero la verdad es que no me gusta. Pero entiendo esa parte y digo, yo que no soy gran apasionado, he sentido este rush de estar en el estadio. No me imagino a alguien que realmente es un fan, súper fan, ¿no? Ahora, sé que lo jugaste mucho tiempo y sé que has participado en el Mundial de Abogados de fútbol. ¿Cómo cambias eso al pádel? ¿En qué momento? ¿Por la vejez, será? ¿O porque mis articulaciones ya no funcionan igual? No, yo creo que también es un tema muy circunstancial. Nunca fue que yo tomara la decisión o que me levantara un día y dijera voy a bajarle al fut y a sumarle más al pádel. No fue así. Aquí el detonante es mi hermano. Mi hermano, que si yo soy apasionado, mi hermano es 3 veces más en lo que hace. Tiene el corazón increíblemente grande. Y decidió apegarse al pádel
yo creo que porque tenía que hacer ejercicio y nada le gustaba, así que encontró refugio en el pádel y empezó a dedicarse, a jugarlo, luego a buscar la manera de hacer negocio, a la manera de buscar generar sinergia, comunidad. Tiene, yo creo que 5 años, volviendo a los 5 años, y no estoy exagerando, pero más o menos 5 años que está a full. Mi hermano fundó la APJ, la Asociación de Pádel de Jalisco. Debe de ser una de las 5 asociaciones más grandes a nivel nacional en términos de afiliados y de capacidad de engagement, ¿no? de lo que genera. También ha tenido grandes enseñanzas, ha moldeado su negocio, su manera de ver, de entender el pádel como negocio lo ha cambiado mucho. Y el valor que le ha generado a la comunidad es muy grande, porque es un pasatiempo sano, es un pasatiempo que incita a ser caballeroso, a ser buena fe, a que no haya, el hecho de que no haya un juez que determine a quién le corresponde el punto implica que tu criterio moral tenga una presencia en el deporte. Y eso hace pues que te mantengas en la línea de la honestidad. Y eso es un gran valor, porque en el fútbol luego lo perdemos. En el fútbol las simulaciones y las caídas y las mentadas de madre y los pleitos están muy de más. Ese, honestamente, me duele decirlo, pero es una de las grandes razones por las cuales me he refugiado algo en el pádel. Porque no soy alguien de conflicto. Ya me peleo con los distress assets todo el tiempo. Ya tengo muchos problemas Sí. en la chama como Sí, para sí. ir a tener todavía Exactamente. problemas en el deporte, ¿no? Y el pádel, haciéndole promoción al deporte, es mexicano, que es importantísimo. Sí, eso está padrísimo. No tengo dudas de que va a ser olímpico probablemente después de Los Ángeles. Ojalá que lo sea desde Los Ángeles. Es un deporte que ha crecido a niveles industriales, excesivo, creo yo. Yo juego todos los días 6 de la mañana pádel, por ejemplo, y ahorita que estoy lesionado me siento frustrado por no poder estar jugando, pero es una realidad. Es un deporte que, como lo dije, incita y promueve la honestidad y la caballerosidad. Es un deporte que no conoce de géneros, es un deporte que permite que gente con sobrepeso lo pueda hacer, ¿no? Porque es una realidad y hay grandes jugadores profesionales que tienen sobrepeso. Hay muchas mujeres, muchos niños que lo están practicando. Es un deporte que el tiempo efectivo de juego es altísimo. En el fútbol también, volviendo a la comparativa, se va el balón y se hace güey el lateral para sacar de banda y demás. Y eso como espectador te frustra porque dices, yo pagué un boleto para poder apreciar espectáculo y lo menos que quieren hacer es eso, espectáculo. En el pádel, de los 90 minutos que rentaste la cancha, 85 son efectivos de juego. Eso es Sí. un gran... O sea, en términos de eficiencia, Sí. en términos de productividad, bueno, si quienes cada vez tenemos menos tiempo, ¿no? Por la familia, Claro, la justo. paternidad, pues buscamos que el tiempo que estamos dedicándole a algo sea lo más productivo posible. Y el pádel es un gran aliado para eso. Y también es un gran deporte en el cual puedes conocer a un rival, ¿no? A una persona como bien lo dices, ¿no? O sea, te das cuenta quién es honesto, quién es más, a lo mejor más ventajoso. Es algo que como el golf, ¿no? Que dicen que el golf, se van a jugar golf no para ver quién es más bueno, sino para ver realmente cómo es la persona con la que van a hacer el negocio, ¿no? Claro. Oye, pues qué padre, yo creo que ya nos extendimos un poquito. No sé si quieras mencionarnos algo más al respecto de tus negocios, de tus emprendimientos. Primero felicitarte, Mike, por lo que tú también has creado, por el impacto que tú has generado en la audiencia. Eres un agente de bien, eres alguien que aporta valor a las cosas. Tengo la fortuna de ser tu amigo y no nada más tu colega. Siempre que escucho de ti, me da orgullo decir que soy tu amigo, que participamos en un negocio que es complicado, pero que estamos convencidos de que es el momento y el lugar para estar. Felicitarte por la audiencia que has generado, que has sacudido, por el nivel de certidumbre que has generado y porque le abonas mucho aquel hecho de que las personas que decidan apostar su dinero, arriesgarlo, ponerlo en el juego, estén en buenas manos. Así que felicitarte por eso y no dejarlo pasar. Y en cuanto a mi conclusión, híjole, ¿qué podría decirles? México estamos viviendo momentos complicados, un poco turbulentos, pero todo es cíclico, todo es temporal, todo pasa y creo que la manera en la cual decidimos adaptarnos al cambio es lo que va a determinar quiénes salimos adelante, quiénes salen adelante y quiénes se quedan estacionados y quiénes a lo mejor van a retrasar un poco ese crecimiento. En términos de inversión en los remates, en las carteras vencidas, es sin duda el momento para poder hacer negocio, es sin duda el momento para poder atreverse. También es importante decirlo que en Magno
una de las grandes directrices que tenemos como modelo actual es aproximar la negociación con las partes y ya no nada más los conflictos. Sí. El hecho de poder traer algún proyecto, alguna posibilidad de operación o de resolución del caso en donde las partes se vean lo menos afectados posibles, sí es posible. Claro. Es complicado poder alinear intereses, pero Magno hoy, en sus más grandes proyectos, lo que buscamos es eso, es hacerles entender a todos que cada uno de los que estamos sentados en la mesa de negocio buscamos algo. Y en la medida en la que dejemos de ser tan abusivos, tan ambiciosos, pudiésemos encontrar cortos plazos para resolución de conflictos y que el originador, el banco, pueda tener su liquidez que está buscando, el deudor pueda perder menos de lo que ya perdió y que el inversionista pueda obtener unos pesos que le genere satisfacción a nivel patrimonio. Y en términos de hospitalidad, el deporte, pues bueno, sentirnos orgullosos de México, poder participar y poder ser un eslabón más de la cadena, no sobreinformarnos, ¿no? Que es una gran problemática en la actualidad, en la que si leemos las noticias y prendemos todo el tiempo la tele, vivimos abrumados. Yo que tengo el mal hábito de leer cuando me voy a dormir, si hiciéramos caso de todo lo que dicen que está pasando, pues qué razón tendría de estar aquí, ¿no? Hablando de proyectos a largo plazo o a futuro. Creo que hay que asumir un criterio de responsabilidad, hay que reconocer el momento en el que atravesamos, pero sin asustarnos y apostándole siempre a que haciendo bien las cosas, acercándonos con las personas, con los profesionistas indicados, hay grandes oportunidades en México como economía emergente. Buenísimo. Pues muchas gracias por tus palabras, amigo, por tu opinión de nosotros, de la empresa. Y bueno, este es tu espacio. Ojalá no sea la primera, ojalá no sea la última vez que nos acompañas y podamos venir a abordar otros temas que a la audiencia les interesan. Yo estoy tratando de traer más gente de la industria para que pues no nada más sea yo el que dice y habla del negocio, ¿no? Al final del día, como lo hemos hecho con algunos otros, coincidimos en que está hecho un cochinero y nos toca limpiarlo, aunque nosotros no lo hayamos hecho, ¿no? Entonces, esto que estamos haciendo con estas entrevistas, esto que estoy haciendo en lo particular con el equipo de poner información educativa en el mercado, es simplemente eso, ¿no? Tratar de limpiar un poco el cochinero que hay como buenos responsables de la industria, ¿no? Que al final del día nos toca asumir esa responsabilidad como agentes de cambio, bien lo comentaste. Muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por el espacio y por la apertura. Y espero que no sea la última. Gracias a ti, Mike, a toda la audiencia, a todos los locos de remate. Un placer por el tiempo. Oye, tengo también un regalo. No sé si está por ahí. Se lo pueden pasar. Por favor. Es un regalito que te hago con mucho cariño como Muchas gracias, Mike. Como amigo. Una gorra de Straw Hat. Muchas gracias. Straw Hat Crew. Espero que te guste mucho, que la puedan disfrutar, que la disfrutes. Gracias a ti, Mike. Digo, es simbólico, pero al final del día... se agradece el detalle y la consideración. Es un detalle. Muchas gracias, Mike. Muchas gracias a ti.